Génesis capítulo 21. A Cristo la gloria, aleluya. Amén, aleluya. Amén. Y uno de los roles importantes que tiene una mujer en casa es algo que vemos en estas porciones bíblicas. Yo quiero hablar de dos mujeres porque el Espíritu de Dios nos va a llevar a reflexionar. Versículo 10. Así como están sentadas, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto dijo a Abraham, Sarai, Sara le dice a Abraham, su esposo, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ustedes, por favor. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que llevó a esta mujer a tomar una decisión? ¿Qué es lo que le llevó a esta mujer a proponer algo que difícilmente podría su esposo aceptar? Era el primogénito. ¿Qué? No, eso iba a decir el nacimiento de El nacimiento del primogénito. Pero quiero que veamos algo. Sara le había propuesto a Abraham que hicieran esa decisión, ¿sí o no? ¿Qué le llevó a cambiar? El trato que tenía ese jovencito con su hijo. Hay una cosa más, que en el concepto cultural de aquellos tiempos era aceptable lo que hizo Abraham con Agar, pero no era aceptable lo que hacía el jovencito con Isaac. Repito, era aceptable culturalmente que Abraham tuviera una concubina para tener hijos, lo que su mujer no podía dar. Pero los hijos que tendría pasarían a ser hijos especiales siempre y cuando no tuvieran un hijo legítimo. Una vez que hay un hijo legítimo, aquel hijo, aunque fuera el primogénito, tenía que tratar a Isaac de manera especial. Porque aunque él fuera mayor, había algo en Isaac de manera especial. Sin embargo, lo que Agar estaba pidiendo, estaba pensando en la mente de Dios. Estaba tomando decisiones en los planes de Dios. Y esto es importante lo que voy a mencionar. Porque una mujer puede proponerle a su marido que tome decisiones, pero si no están en los planes de Dios, Dios no va a permitirlo. Si no es el corazón de Dios, si no es el plan de Dios, no es el diseño de Dios, Dios no va a permitirlo. Porque a veces nuestra perspectiva de vida es una, cómo vemos las cosas desde un ángulo diferente. Pero cuando tu deseo está en el corazón de Dios, entonces no tengas temor de hablar con el marido y háblalo. Vean cómo esta mujer llega con un plan preciso, llega con una propuesta clara, pero al mismo tiempo lleva una orden. No le va preguntando, ¿quieres? ¿Podemos hacer algo? Es que en las promesas de Dios no se negocian, en las promesas de Dios se aceptan y se viven. Sara estaba viviendo en la promesa de Dios, por lo tanto, no tenía una segunda opción para Abraham. ¿Comprenden lo que estoy hablando? Sara podría decirle, oye Abraham, tú has visto cómo está tratado Isaac por parte de Ismael. Antes de Isaac, Ismael era considerado hijo de Sara. Nació Isaac e Ismael dejó de ser llamado hijo de Sara. Y ahora vean cómo lo trata la mujer. Hijo de la criada, esa mujer. Es verdad que cuando hay intereses que ya no son los mismos, cambia el calificativo. Es verdad que la vida puede girar, porque la otra persona puede pensar diferente. Pero veamos algo. La acción de Abraham fue correcta. El propósito de Dios fue así. Si Abraham hubiera estado en la iglesia, si Sara hubieran estado en una iglesia, Isaac
Ismael, Agar hubieran estado en la misma iglesia, ¿cómo interpretaría esto? Estoy queriendo que traigan esa historia a un presente. Porque Sara tendría todo el derecho de decirle a Abraham, haz esto. Hay una autoridad, hay un propósito, hay un diseño de Dios en ese comentario que le hace Sara a su marido. Lo importante de aquí es que Abraham rescató las promesas de Dios, Abraham tomó las promesas de Dios, Abraham abrazó las promesas de Dios, Abraham puso a Dios en primer lugar y no los sentimientos humanos. No le dijo, mira, que yo tengo algo que ver con ese muchacho, es mi sangre, es mi primogénito, le toca la mitad de la herencia, porque él es el mayor mío. Es más, tú eres la mujer, pero Agar es su madre y tiene un derecho. No. Este hombre, Abraham, tomó una decisión correcta porque obedeció a Dios. Quiero que vean eso, porque vamos a ver otra historia de una mujer también que decide decirle a su marido algo correcto, pero el marido no hace caso. Por favor, acompáñame. Y voy a pedir que alguien conserve la cita de Génesis, o si tienes tu cordón, acomódalo en las páginas. Y acompáñame a Mateo capítulo 27, versículo 19. Mateo 27, versículo 19. Dice así: y estando él sentado en el tribunal, Pilato estaba para juzgar a Jesús. Estaba sentado en el tribunal. Su mujer le mandó decir, observen cómo describe Mateo. Su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo. Ese justo tú no tienes que meterte, no tienes que tocarlo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué tipo de mujer te gustaría ser? ¿Sara o la mujer de Pilato? A lo mejor las dos para tener autoridad y hablar con el marido. Pero viendo los resultados del marido, no ser la mujer de Pilato. Porque aunque esta mujer tenía temor de Dios, aunque esta mujer fue clara, y también observen, esta no llegó a negociar y a preguntarle, oye, mi vida, mi chulo, mi viejo. Bueno, a lo mejor no había palabras de cariño por la cultura, ¿sí me explico? Oye, ¿qué está pasando? Dime, ¿qué pasa con este Jesús? Ella fue clara, he padecido. Quiere decir que esta mujer tenía temor de Dios. Esta mujer tenía el corazón de Dios adentro de ella. Esta mujer sabía que Jesús era un hombre justo y que el hecho de pasar por la decisión, la voluntad de Pilato, también ponía en riesgo su matrimonio, su familia. Si hay algo que a las mujeres les duele orar, es que su marido no quiere obedecer a Dios. El hijo no quiere obedecer a Dios. La familia no quiere hacer caso de la voluntad de Dios. Si hay algo que duele a una mujer que ora, que clama, es eso, padecer por el nombre de Cristo. Vuelvan a observar, en ese comentario de esta mujer no viene una negociación, no viene un plan B, viene una decisión. No tengas tú que ver. Triste acción, triste decisión. Pilato pensó que con lavarse las manos públicamente hacía bien con su mujer. No sabía que estaba jugándose su salvación. No sabía que estaba jugándose su propia conciencia. No sabía Pilato que también en los planes de Dios estaba que Jesús llegara a morir. Pero había algo que le pesaba a su mujer. Su mujer no estaba negando los planes de Dios. Lo que su mujer quería es que Pilato no tuviera que ver en el plan de la muerte de Jesús. Jesús en una ocasión orando dijo, Señor,
todos se han salvado, excepto el hombre de perdición. En los planes de Jesús a morir en la cruz, proféticamente solamente uno debería perder la vida. O sea, en el plan de Dios no era que Pilato llegara a morir sin salvación, no sé si me explico. En el plan de Dios no es que los hombres que tuvieron que ver con el juicio de Jesús llegaran al infierno. Proféticamente estaba escrito que solamente el hombre de perdición. ¿Mande? Judas. Esta mujer padecía. Yo creo que el Espíritu de Dios le decía, mira, tu marido puede ser salvo. Mira, tu marido que no se involucre. Tu marido puede mandar a Jesús a otra persona, a otra autoridad. Que efectivamente Pilato anduvo así con Herodes, se mandaron. Recuerden que mandaron a Jesús para allá, para acá, y él quería deslindarse. Pero le faltó carácter y pantalones, o más bien faldas, porque en ese tiempo usaban vestido. Le faltó tener más apretado el cinturón, no sé qué le faltó, que la corona le apretara más para sentir que era un hombre de autoridad y podía decidir, y tomó la decisión incorrecta. Ahora analicemos a dos mujeres. ¿Qué es lo que lleva a estas dos mujeres a hablar con el marido ciertos temas que tienen que ver en los propósitos de Dios? ¿Qué es lo que te lleva a ti a hablar con tu esposo, con tus hijos? ¿Intereses personales o los propósitos de Dios? Yo quiero que te pongas a analizar, porque en las dos mujeres encuentro el propósito de Dios. Hay cosas que no podemos evitar, hay cosas que no podemos evitar en la vida, darle vueltas, saltar, hacer un lado, detener. No, Dios ya lo dijo y se va a cumplir. Pero que no quede en nuestra conciencia aquellas malas decisiones. ¿Sí me explico? Sara, volvamos a Sara. Vean la diferencia de los resultados. ¿Alguien de ustedes me puede dar una cita sobre la familia de Pilato? Sobre los hijos de Pilato, si estaban en la iglesia, o su mamá, la mujer de Pilato, volvió a la iglesia. Recuerden sobre la familia de Pilato. ¿Hay alguna cita bíblica que se hable de Pilato y su familia congregados? ¿Cuántas citas hay de los hijos de Abraham? ¿Cuántas citas hay, citas bíblicas sobre el pacto de Dios con Abraham, Isaac, Jacob? Te pregunto, ¿no te gustaría que tu esposo obedezca los planes de Dios? ¿No te gustaría ver que tu esposo tome las mejores decisiones para que, así como en la Biblia encontramos tantas bendiciones para Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, también vengan las bendiciones sobre tus hijos, sobre tus nietos? Abraham fue llamado el padre de la fe. Búscame una cita donde veas que Abraham frecuentó, Abraham estuvo visitando, Abraham estuvo buscando a Agar. ¿Cómo estás, Agar? Platícame cómo está mi hijo. No, la cita que existe habla de que Isaac convivía con su hermano, ya adultos, ya grandes, cada quien con su respectiva familia. La cita que existe es que cuando Sara muere, Abraham manda a buscarle mujer a su hijo. Y fue sepultado Abraham y aparece de nuevo Ismael en el escenario. Ya un hombre adulto, un hombre con hijos, nietos y más familia estable. Te aseguro que después de ahí, Isaac e Ismael tuvieron comunicación. Pero, ¿por qué menciono esto? Mientras Sara vivía, Abraham honró la distancia. Va a haber cosas que a tu marido le van a doler. Va a haber pensamientos que a tu marido lo van a sacudir. Pero tienes que ser la Sara de esta historia, con la autoridad de Dios. El diablo va a querer destruir tu hogar, tu familia, quitarte las promesas de Dios para tus hijos, que tus hijos crezcan fuera de las promesas de Dios, que no vengan a Cristo, tus nietos, tus yernos, tus nueras no sean parte de lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que quiere el diablo. Pero tienes que tomar la postura de Sara. No llegó a pedir permiso, llegó con la autoridad de Dios. Porque Sara creía que su marido, que su hijo Isaac tenía una promesa. Observen la promesa, le dice Dios,
a Sara, vas a tener un hijo. Si tú analizas antes los versículos anteriores, te vas a encontrar que solamente le prometió un hijo. No sé si me explico. No le dijo, vas a hacer esto, va a pasar por esto, tu nuera va a ser estéril, tu hijo va a orar por ella. No le describió los procesos, simplemente le dijo, vas a ser feliz, vas a sonreír. Por eso se llama Isaac, que tiene que ver con la sonrisa. Mujer, eres una mujer de Dios y tu comunicación con Dios es perfecta. No te detengas, habla lo que tengas que hablar. La esposa de Abraham no le pidió permiso, tomó decisiones. La esposa de Pilato, aunque no tenía que meterse en la política, porque ese es otro punto, la esposa de Pilato tenía que mantenerse distante. Si hay algo que a los romanos marcaban muy claro en la historia, es que eran hombres que no les gustaba que las mujeres tomaran decisiones. A la mujer no le importó eso. La mujer de Pilato le mandó un recado y le dijo, no quiero que tengas que ver las consecuencias. Te aseguro que fue la única mujer de esa casa que se convirtió. Posiblemente, y espero en Dios, lo digo sinceramente, Pilato tuvo tiempo para arrepentirse después. Pero la Biblia ya no menciona su historia. Si tú callas y no hablas y la responsabilidad de lo que tú hablaste no tomó la decisión correcta tu marido, tú libras lo que Dios quiere de ti. Pero tu marido tendrá que dar cuentas a Dios por sus decisiones. Dios te ha traído, Dios te ha llamado para que comprendas el propósito y el objetivo. Te ha puesto para ver lo que el marido no ve. Te ha puesto para observar lo que el marido no observa y que hables en el temor de Dios. Dos mujeres. Hay más mujeres que pudiéramos hablar. Hay más mujeres que pudiéramos mencionar. Pero quiero que veamos solamente de estas las diferencias. El marido que obedece a Dios, no a la mujer, no es un mandilón. Abraham no fue un mandilón, no fue un hombre ahí humilde que la mujer le hiciera lo que quisiera, no. Pilato tampoco era un hombre así. De Pilato y Abraham, ¿quién tenía más autoridad en su época? Pilato estaba sobre autoridad de familias, pueblos. En cambio, Abraham solamente era un jefe de su propia casa. Pudiéramos decir, Pilato se sintió presionado, que la relación política con el emperador, con los generales, no, había un asunto de conciencia. Quiero terminar porque no voy a tardar mucho. Estas dos mujeres nos enseñan que si hay algo de Dios en tu matrimonio, no calles, háblalo, menciónalo, pero no dejes que el diablo arrebate las promesas de Dios que tiene para tu familia. Amén. Hice una pregunta hace un rato, ¿qué mujer te gustaría ser? ¿La de Abraham o la de Pilato? Que el marido obedezca, es lo único que pide, dice, aunque no sea Abraham, aunque no sea Pilato, nada más que obedezca. Bueno, eso es lo que quiero que despertemos. Pedirle a Dios que trate con el marido. Cuento la historia de una mujer que tuvo un propósito de Dios, pero no sabía cómo decirle al marido. Ella no sabía cómo mencionar el tema con el marido, hasta que vino Dios y habló con el marido. Y dice la Biblia que llegó el ángel de noche y le dijo a José, ¿qué planes tienes? Le dice José, Señor, pues, tú sabes lo que voy a hacer. Y le dijo el ángel, no dejes a María, porque lo que trae en su vientre, ¿qué crees que puede hacer Dios con tu marido? Hablarle. No te preocupes si Dios le habla a través de un susto, a través de un accidente. No te preocupes cómo le hable a Dios. No te preocupes. Pero de que Dios le habla, Dios le va a hablar. Recuerden que cuando Abraham había escuchado esto, viene Dios y le dice, hazle caso a tu mujer. Por eso digo que Abraham obedeció a Dios.
Yo creo que le faltó el ángel a Pilato. Pero no es necesario que venga un ángel. El hombre hace razón de conciencia y puede tomar decisiones. Si hay algo que afecta en lo espiritual, no calles. Háblalo, menciónalo. No te calles, porque está en el propósito de Dios hacer lo que va a hacer con tu familia. Pónganse de pie, vamos a orar. Sara y la mujer de Pilato. Una mujer se encuentra con un ángel y le dice al ángel: vas a tener un hijo, pero no tomes. Todo estaba bien, hasta que la mujer le dijo: oye, ¿por qué no le hablas a mi marido? Vean la historia. Y dice la Biblia que el ángel llegó y habló con el marido. Y habló con los dos. A la mujer le faltó autoridad para hablar con el marido y decirle: marido, me encontré con un ángel que nos pide que no tomemos, que no andemos de chismosos, que no andemos más pecando, y nos va a dar un hijo. La mujer, en lugar de hablar con el marido, le dijo al ángel: habla con mi marido. Y dice la Biblia que llegó el marido y habló con los dos. Y lo mismo que le dijo el ángel a la mujer, se lo dijo al marido. Y de ahí nació Sansón. Fue un milagro, claro. Pero ¿dónde quedaron los hijos de Sansón? ¿Será porque la mujer no tuvo autoridad? Si la mujer le hubiera dicho: yo me encargo de decirle a mi marido, como Sara, ¿sí me explico? Ya Sara era una historia para ella, son hijos de Sara. Hubiera aprendido de esa historia, a lo mejor su marido hubiera también accionado la fe y su hijo fuera otra historia diferente. No pidas a Dios que intervenga, toma decisiones tú y que Dios te respalde como el ángel que vino con José. No sé si me explico. Háblalo, que venga el ángel y que confirme. Pero que cuando venga el ángel a hablar con tu marido, cuando venga Dios a hablar con tu marido, es porque tú ya hablaste con él. La mamá de Sansón no quiso hablarlo. No sé si me explico y me están comprendiendo la diferencia. Ella tuvo cobardía para hablar. Él le contó a manera de chisme: fíjate que me encontré un ángel y me dijo esto. ¿Sí me explico? No fue el mismo sentido de que Sara y mucho menos que la mujer de Pilato. Yo quiero que oremos y que le digas a Dios: Señor, dame ese espíritu que tenía Sara, que creyó en tus promesas, aunque no podía tener hijos, escucha bien, pero te creyó. Y bajo esa promesa yo quiero hablar lo que tenga que hablar, porque mi familia te pertenece. Yo no quiero que mi marido sea como Pilato. Vamos a orar. Padre, delante de tu presencia estoy, mi Dios. Y te pido, mi Dios amado, que bendigas nuestras vidas, Señor. Estamos aquí delante de ti, Señor, para honrarte, para alabarte. Y vengo a pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste de manera especial. Aquí está un grupo de mujeres, Señor, que vienen a escuchar de ti. Y hoy tu Espíritu Santo les está hablando, les está diciendo que no callen, porque hay promesas de Dios. Que no sean, mi Dios amado, mujeres indiferentes. Si hay palabra, hay algo de ti en su corazón, que ellas hablen. Mi Dios amado, que su marido tome las decisiones, que su marido pueda accionar de manera correcta, Señor. En el nombre de Jesús, pido, mi Dios amado, que después de que ellas hablen con su marido, venga tu ángel, tu Espíritu Santo, a hablar con ellos, a confirmar que lo que ellas han hablado está en tu corazón, está en tus planes, está en tu propósito. Y que tu Espíritu Santo se manifieste en el nombre de Jesús.